Hola a todos, soy María Eugenia Rollave y en el día de hoy les voy a hablar de una autorización de residencia por la cual me preguntan muchísimo a través de las redes sociales. En YouTube me escriben muchas personas preguntándome cómo les sacan la residencia a sus hijos que no nacieron en España, a menores de edad. Entonces aquí les voy a hablar de la autorización de residencia de la persona acompañada menor de edad o con una discapacidad no nacida en España. Quiero desenredar este título. Es la autorización de residencia para un menor que no nació en España, pero que vive contigo aquí en España, o también le dan esta residencia a un hijo mayor siempre y cuando tenga una discapacidad. Espero que me hayan entendido. Es la antigua autorización que llamaban solicitud de residencia para menor no nacido en España. Ya no es a través del formulario EX01, sino a través del formulario EX25. Y les voy a explicar. ¿Cuál es el tipo de autorización? Es una autorización de residencia temporal que se podrá conceder a las personas extranjeras cuando sean, dos puntos, solteras y menores de edad no nacidas en España. Suena raro lo de solteras, pero bien sabemos que en algunos países permiten el matrimonio de niñas o niños a partir de los 16 años. O sea que en ese momento si tu hija menor de edad está casada, no le puedes sacar esta autorización, ¿vale? Solamente a los que convivan contigo aquí en España, que no hayan nacido en España y que requieran de esa autorización de residencia. Entonces, volvemos a enfocarnos, solteras y menores de edad, no nacidas en España, que sean hijos biológicos o adoptivos de personas extranjeras, ojo, que tengan residencia legal en España, o hijas o hijos mayores de edad con una discapacidad que no hayan nacido en España y no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud, o hijos o hijas de uno de los cónyuges o miembros de la pareja y que éste ejerza en solitario la patria potestad, o sea, la custodia con carácter exclusivo o autorización del traslado de residencia del menor a España por el otro progenitor cuando se tenga la custodia compartida. O también para solteros y menores de edad no nacidas en España que en el momento de la solicitud se encuentren acompañados por la persona extranjera residente en España que ejerce legalmente su tutela, siempre y cuando esta relación haya sido constituida conforme al ordenamiento jurídico español. Me explico. Puede ser que una abuela tenga la tutela del menor de edad o una tía. En este caso, si existe ese documento legal, esta persona puede solicitar la residencia a este menor de edad que no nació en España. Y aquí vuelven y recalcan, siempre y cuando la persona menor o persona con discapacidad no haya constituido su propia unidad familiar. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues no ser ciudadano de un estado de la Unión Europea, acreditar una permanencia continuada e ininterrumpida en España en los 2 años previos a la fecha de presentación de la solicitud. Y también aquí algo muy importante, se admitirá la presentación de la solicitud mientras se encuentre en trámite la autorización de residencia del progenitor o tutor. O sea que permite que en el caso que alguien esté tramitando un arraigo sociolaboral, por ejemplo, también de manera simultánea tramite la autorización de residencia del menor de edad. O si tú estás haciendo una modificación de régimen, o sea, pasando de circunstancias excepcionales a régimen general, lo que a veces confunden con renovación, también en ese momento puedes presentar simultáneamente la solicitud de residencia para tu hijo menor de edad. También indican
que cuando la persona menor se encuentre en edad de escolarización obligatoria, se deberá acreditar que se encuentra matriculado en un centro de enseñanza oficial autorizado. Y además hay que abonar una tasa correspondiente por la tramitación del procedimiento. Esta tasa se pagará siendo el sujeto pasivo el menor, o sea que deben esperar primero que la solicitud entre a trámite, se le asigne un NIE al menor para que ustedes puedan presentar la tasa, lo que indica que primero se presenta la solicitud y queda pendiente la presentación de las tasas pagadas cuando lo requiera directamente extranjería. Bueno, esto lo digo en el caso que la solicitud sea presentada por Mercurio, porque si se hace presencialmente, inmediatamente allí en extranjería le asignarán un NIE, o sea, un número de identificación de extranjero al menor de edad, y podrás pagar la tasa allí mismo o pagarla después y hacerla llegar directamente a la oficina de extranjería a través de algunos de los registros autorizados para ello. Normalmente, los registros de los ayuntamientos. ¿Y cuál es la documentación que se exige? El impreso de solicitud, o sea, el modelo oficial X25 debidamente cumplimentado y firmado por el padre, madre o tutor del menor. También se requiere la copia del pasaporte completo, documento de viaje o cédula de inscripción en vigor, tanto de la persona menor como de la persona progenitora o tutor solicitante. Se requiere además la copia del certificado de nacimiento de la persona menor o de la documentación acreditativa de la tutela. Todo esto debe estar apostillado. También se requiere el certificado que acredite haber estado matriculado en un centro de enseñanza, en su caso, o el certificado de que está matriculado actualmente cursando estudios aquí en España. Además, se requiere el impreso de declaración de cumplimiento de la obligación de escolarización de menores a cargo en España. Ese impreso yo lo estaré descargando y lo colocaré en la parte de abajo de este vídeo para que ustedes se lo descarguen, lo completen y lo presenten junto con la documentación del modelo oficial EX25. Otra documentación que piden es la documentación acreditativa de la permanencia continuada e ininterrumpida en España durante un mínimo de 2 años, que para ello se puede presentar el padrón y la documentación, todas las pruebas que tengas para demostrar que tu hijo ha estado aquí contigo en España durante los últimos 2 años. En el caso que sea un mayor de edad, debes presentar la documentación acreditativa de la discapacidad. Y también hay que presentar la documentación acreditativa de medios económicos y alojamientos exigidos en el artículo 67 del Real Decreto 1155-2024, que son los mismos requisitos de la reagrupación familiar sin visado. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues debes mostrar el contrato de trabajo, debes pasar las últimas 6 nóminas y debes presentar un informe de vivienda adecuada, el cual debes solicitar en el ayuntamiento. Ojo, antes de hacer este trámite, primero ve al ayuntamiento y solicita el informe de vivienda adecuada. Aquí dice claramente que cuando se aporten documentos de otros países que hablen otro idioma, pues deben estar traducidos al castellano y además de que deben estar apostillados. ¿Y quiénes pueden presentar la solicitud? Algunas de las personas progenitoras titulares de alguna autorización de residencia descrita en el Reglamento de Extranjería, Real Decreto 1155-2024. ¿En dónde se puede presentar? Pues presencialmente en la oficina de extranjería a través de cita presencial o electrónicamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial, o sea, a través de Mercurio lo puede presentar directamente una de las personas progenitoras o tutoras o si dispone de certificado electrónico o mediante un profesional, gestores administrativos, graduados sociales y abogados. Aquí dice que el plazo de resolución y notificación de la solicitud será de 1 mes contado a partir del día siguiente en que entre a trámite la solicitud. Pero tengan paciencia porque estos trámites están tardando. La autorización concedida tendrá una vigencia de 5 años y la autorización de residencia concedida habilitará para trabajar sin ningún trámite
cuando los titulares alcancen la edad laboral. Y cuando ya se reciba la resolución de autorización de la residencia, la persona extranjera deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, o sea, el TIE, en la comisaría de policía o servicios policiales, pagando la tasa que corresponda, llevando la foto, en fin. Y ahora les voy a explicar cómo se rellena el formulario X25, solicitud de residencia temporal y desplazamiento temporal de menores extranjeros. En la primera parte, o sea, en la parte 1, deben rellenar la información del menor. Colocan el número de pasaporte, el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, lugar donde nació, país y la nacionalidad. Aquí deben colocar el nombre del padre, el nombre de la madre y el domicilio en España en todos estos campos. Ojo, que ese domicilio coincida con el domicilio que aparece en el padrón actualizado, porque ustedes dentro de la documentación deben presentar un padrón conjunto, y en este caso histórico, para poder demostrar la permanencia del menor durante los 2 últimos años en España con ustedes. Coloquen aquí el teléfono móvil, ojo, que esté correcto, un email, y colocan la información, en este caso sería de la mamá o del papá como representante legal, o del tutor o tutora, el NIE que tiene o número de pasaporte y el título. Colocarían aquí madre, padre o tutor o tutora. Este segundo apartado no se rellena porque sería en el caso en que el menor no nacido en España se esté desplazando desde otro país hacia España para realizar tal vez un tratamiento médico, para unas vacaciones de paz, etcétera. O sea que lo dejamos en blanco, pero sí tenemos que rellenar el apartado 3, en donde están los datos del representante a efectos de presentación de la solicitud. Aquí se coloca la información del padre, madre, tutor o tutora legal. Aquí colocan el número de pasaporte en el caso que se esté presentando simultáneamente, por ejemplo, el arraigo sociolaboral junto con esta solicitud de residencia para sus hijos menores no nacidos en España. Pero en caso contrario, se colocaría el número del NIE, en el caso que ya tengas un NIE y que estés renovándolo, por ejemplo, o haciendo un cambio de régimen de circunstancias excepcionales a régimen general. Recuerda que debes adjuntar en la documentación una copia del NIE o copia del pasaporte. Y coloca la información del domicilio en España que coincida con la información del padrón vigente conjunto histórico que van a presentar dentro de la documentación del niño. Y repiten toda esa información aquí. Esto lo dejan en blanco, esa parte de abajo, y colocan además en el apartado 4 el domicilio a efectos de notificaciones, que es el domicilio también que coincida con el padrón, colocando un teléfono móvil, el email. No se equivoquen, por favor. Y si van a presentar la documentación presencialmente, entonces en ese caso no vayan a marcar esta casilla. Ojo, no la vayan a marcar, la dejan en blanco. Pero ya en el sistema Mercurio, como tú si quieres que te notifiquen electrónicamente en el sistema Mercurio, que prácticamente es este mismo formulario, pero en Mercurio, sí deben marcar esta casilla. Ya vamos para el apartado quinto, que son los datos relativos a la solicitud. Es una residencia temporal inicial. ¿Y cuál sería en el caso del menor de edad que vive contigo o del mayor con discapacidad y que no nació en España? Sería esta segunda casilla. Aquí está, persona acompañada menor de edad o con discapacidad no nacida en España, que es la que hace referencia al artículo 160 de la Ley de Extranjería. Aquí hay otros supuestos que se pueden rellenar con este formulario X25, porque este formulario también aplica para menores extranjeros acompañados nacidos en España y que por algún motivo no pueden obtener la nacionalidad española por opción. Se marcaría esta casilla, o aquí estaría para los menores no acompañados. O sea que este formulario se puede utilizar para diferentes circunstancias. Y en la parte de abajo colocan la ciudad,
la fecha, el mes y el año y lo firman en esta parte. Dirigido a Oficina de Extranjería de Sevilla, Oficina de Extranjería de Madrid, etcétera. Los deben imprimir 2 copias y adjuntar este documento a la documentación que van a presentar para esta solicitud X25. Vuelvo y les recuerdo que el anterior formulario es para rellenarlo y firmarlo en el caso que vayas a llevar la solicitud presencialmente a una cita en extranjería. Ahora les voy a explicar, es en el caso que tú tengas certificado digital o certificado electrónico y quieras presentar tú mismo como padre, madre o tutor o tutora del menor de edad no nacido en España a través de la plataforma Mercurio. En este caso, entrarías con tu certificado electrónico a través del acceso Continuar individual. Damos clic y cuando damos clic debemos escoger el certificado electrónico con el cual vamos a ingresar a la plataforma. Yo voy a escoger este, es una prueba. Y aquí en la parte de arriba aparece el nombre del padre, madre o tutor o tutora que tiene certificado electrónico y que va a presentar la solicitud del menor no nacido en España. Damos clic a continuar presentación. Debemos marcar esta opción donde dice presentar nueva solicitud. Seleccionamos la provincia donde vamos a presentar la solicitud. Yo voy a dar, por ejemplo, Sevilla, como siempre, coloco Sevilla, que es donde vivo, y le damos a continuar. Le damos a cerrar a esta ventana que sale aquí. Y aquí ya nos aparecen las opciones que podemos presentar en Mercurio. Y si nos vamos para la parte de abajo está X25, solicitud de autorización de residencia y desplazamiento temporales de menores extranjeros. La marcamos y damos clic a continuar. Y aparece tipos de autorización solicitada y nos dan diferentes opciones. Residencia menor extranjero acompañado, que sería el caso del menor de edad que vive con sus padres, que ya tienen residencia o que están tramitando su residencia. En este caso sería persona acompañada, menor de edad o con una discapacidad, no nacida en España. Estamos hablando del artículo 160 de extranjería. No vayan a marcar esta primera, sino esta segunda, porque es acompañado. Y aquí aparecen las diferentes opciones. Esta casilla de aquí la dejan en blanco y le dan a continuar. Y nos lleva a la ventana donde debemos incorporar los datos del solicitante. Recuerden que el solicitante es el menor de edad. Así que colocan aquí el pasaporte. Miren que es la misma información del formulario en papel. Aquí simplemente es que la escriban. El apellido, segundo apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, el lugar de nacimiento, el país de nacimiento, la nacionalidad, el nombre del padre y la madre. Y si tiene algún tipo de incapacidad, deben marcar esta casilla. Colocan la información del domicilio en España, que coincida con el padrón, recuerden. Y en este apartado de representante legal en su caso, se coloca el nombre del papá o de la mamá o de la tutora. En este caso, deben colocar el nombre de la persona que ingresó con el certificado electrónico, ya sea el papá, la mamá o el tutor o tutora. Colocan el número de DNI o NIE que coincida con el número que aparece aquí arriba. Deben seleccionar el vínculo dándole clic a esta pestañita diciendo que es un hijo biológico o un hijo con discapacidad o un menor tutelado por extranjero, en el caso de que sea la abuela, la tía, en fin, o una asociación. Y le dan clic a continuar.
Y cuando damos clic, inmediatamente se nos activa esta pestaña de domicilio de notificaciones. Hay dos opciones, o escribir nuevamente la información, que sería ilógico, o damos clic en este botón que dice domicilio del solicitante e inmediatamente se cargaría la información que ya digitamos previamente en la pestaña de datos del solicitante. Solamente sería rellenar lo que esté en blanco en el caso que sea necesario. Aquí deben colocar el nombre del papá, mamá y su NIE, que es la persona que ha ingresado a Mercurio con su certificado electrónico. Esta casilla sí es importante que la marquen porque están consintiendo que se les notifique la resolución de aprobación o cualquier requerimiento a través de medios electrónicos. Cuando ya hayan rellenado toda esta información, dan clic a concluir. Le dan a aceptar a este cuadro que le sale y ya solamente resta que entren por este segundo acceso de presentación electrónica, que den clic, marquen esta casilla de esta declaración, le den a aceptar y ahora sí pueden subir la documentación requerida para este procedimiento. Que para este caso, aquí lo dice muy claro, es la acreditación de la identidad del representante legal, DNI o pasaporte completo o copia del NIE. También el pasaporte completo del menor, la acreditación de la representación legal, que en este caso sería el certificado de nacimiento apostillado, el informe de vivienda que les comenté antes, asimismo como el pago de la tasa en el caso que se tenga, acreditar la permanencia continuada del menor los 2 años y en su caso los informes de escolarización o la declaración de escolarización y otros documentos que crea pertinente presentar. Aquí simplemente es que den clic en examinar, suban la documentación, en fin. Voy a dejar hasta aquí este vídeo. Y si ustedes quieren saber cómo se sube la documentación y cómo se envía ya toda la documentación directamente a extranjería, les invito a visitar mi canal de YouTube para que vean los otros vídeos que he realizado explicando el manejo de la plataforma Mercurio. Bueno amigos, muchas gracias por su atención. Los invito a inscribirse a mi canal y a visitar mi página web infoextranjería.es, que allí encontrarán información relativa a diferentes trámites de extranjería para que los hagan ustedes mismos. Chao, chao.